Economía de mercado, competencia y bienestar. Una economía de mercado competitiva es fundamental para generar bienestar y fortalecer la ciudadanía. ¿Cuál es la relación entre Estado, empresas y gremios? Ese es el tema de la sesión. Exponen Alfredo Bullard, socio Bullard, Falla Escurra Abogados; Ivo Gagliupi, presidente de Indecopi; Elena Conterno, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería. Comenta y conduce Eric Sablich, subdirector periodístico del Comercio. Bienvenidos, señores. Dejamos con la palabra a Alfredo Bullard. Bueno, vamos a tocar un tema del que siempre se habla y siempre nos perdemos un poco en el tema. Y quiero regresar a lo básico, cómo funciona una economía de mercado, cómo funciona la competencia, porque creo que en los últimos años hemos perdido la capacidad de entender realmente cuáles son los principios fundamentales para que esto pueda operar. Albert Einstein dice que cuando se comenzó a ser famoso por la teoría de la relatividad, y he invitado a muchas universidades, contrató un chofer que lo llevaba de una universidad a otra, y el chofer siempre se sentaba atrás y lo escuchaba hablar, y le escuchaba toda la charla sobre la teoría de la relatividad y cómo funcionaba, etcétera, etcétera. Un día Einstein se quejó y dijo, oiga, pero ya estoy cansado de repetir este rollo todas las veces, y el chofer le dice, mira, lo he escuchado tantas veces que yo puedo repetir el rollo igual. Entonces, ¿qué le parece si yo me hago pasar por usted y usted se hace pasar por mí, usted se sienta atrás y yo explico? Comenzó la charla y el chofer explicó con impecable capacidad qué cosa es la relatividad, explicó, dibujó las fórmulas en la pizarra, y de pronto alguien levanta una mano y le dice, dígame, m multiplicado por tanto, ¿no debería salir tal cosa? Y él mira, no pierde la compostura, mira a los ojos a la persona que le preguntó y le dice, su pregunta es tan sencilla que mi chofer se la va a contestar. Y de alguna manera en el mercado pasa lo mismo. Hay preguntas sencillas que a veces no son tan sencillas, pero que es bueno regresar a ellas para poder hacer la explicación. No hay paporretas, hay que entender bien cómo funcionan algunos principios. Y voy a explicar 5 reglas básicas en los 10 minutos que tengo. Primera regla básica, el mercado perfecto no existe. Siempre se critica el mercado, que los que defienden el mercado creen en el mercado perfecto no existe. Pero la regulación perfecta tampoco. Y esto es porque el ser humano es imperfecto. Está lleno de imperfecciones, comete errores todo el tiempo. Y como consecuencia, nada de lo que haga puede ser perfecto. Si se presenta un problema, es posible que un individuo imperfecto esté involucrado y como consecuencia de eso se presente un problema. Y el mercado puede fallar. El mercado es imperfecto porque el ser humano es imperfecto. Pero también puede pasar que queramos resolver el problema a través de un mecanismo regulatorio. Y el individuo que va a intervenir para resolver ese mecanismo regulatorio, una autoridad, también es imperfecto. Y puede cometer errores. Entonces la pregunta real, porque también la regulación es imperfecta, es cómo resolvemos el problema. El mercado no es otra cosa que un sistema de coordinación. Personas coordinan para intercambiar bienes y servicios. Y es un sistema de coordinación bastante complejo. Piensen nomás en la organización del CADE. Todos los servicios que estamos recibiendo en este momento han sido creados a través de una interacción de miles de personas interactuando al mismo tiempo sin que nadie sepa exactamente lo que hacen todas las demás. Y esto, de alguna manera, ocurre en un contexto donde los individuos son imperfectos y tienen ideas y criterios que pueden conducir efectivamente a cometer errores. Pero también pasa que cuando la autoridad trata de corregir este mecanismo de coordinación, e interviene en este mecanismo de coordinación, el sistema puede colapsar. Puede colapsar de otra manera, pero también puede colapsar a través del mecanismo regulatorio. Y la pregunta es, ¿qué intervención es mejor? Usualmente el Estado no tiene los incentivos correctos y no tiene la información correcta para tomar esas decisiones. Por eso es que la regulación debe ser la excepción y no la regla. El mecanismo de coordinación es difícil de entender porque son muchas personas actuando y sin embargo esa coordinación se da a través de un mecanismo espontáneo. Segunda regla, los precios son un medio, no un fin.
Continuamente escuchamos que los precios son altos, que por qué el precio es tan alto, que por qué pasó esto, que qué hay que hacer, que qué hacen las autoridades con los precios. Pero eso es una mala comprensión de lo que es el precio. El precio es solo un sistema de comunicación, es un mensaje, es un sistema de lenguaje. Es como un semáforo. Los precios altos lo único que nos indican es que algo es escaso. Y como consecuencia de que eso es escaso, es una señal desde el lado del consumidor roja, no compres, y desde el lado del proveedor verde, produce, porque hay una oportunidad para que ganes dinero. Y así funciona. El precio alto es necesario, muchas veces es necesario. Si no funciona bien el sistema, nos desorientamos. Y como consecuencia de eso, los semáforos tienen que funcionar bien. Y eso, función del Estado, conseguir que esos semáforos funcionen bien sin distorsionar su funcionamiento, sin cambiar las señales que esos semáforos envían. Tercera regla. El monopolio es parte del proceso competitivo. Y esto es algo que muchas veces los reguladores no entienden. Y se critica el monopolio por ser monopolio sin entender que el monopolio es parte de ese proceso. ¿Por qué? Hay un famoso caso americano en el cual dos empresas de ferrocarril tenían cada una su propia vía para viajar de la ciudad 1 a la ciudad 2. ¿No? Una, sin embargo, hizo una inversión, construyó un puente sobre un río. Y al construir el puente redujo el tiempo de viaje y el costo de viaje de manera sustancial. Automáticamente la otra dijo, tengo derecho a usar tu puente, porque tienes un monopolio, yo voy a quebrar. Y cuando quiebre los precios van a subir y como consecuencia de eso el consumidor va a estar peor. Y la autoridad de competencia dijo, sí, para que haya competencia le tienes que permitir usar el puente pagando un fee. La pregunta que surge es, ¿y quién construirá el siguiente puente? Porque si el sistema no manda la señal correcta, la inversión que yo he hecho para ganar competencia y mejorar el servicio a los consumidores se destruye. Y sí, puede ser que los precios suban y posiblemente se construirá un segundo puente para conseguir esa competencia. Pero justamente la regla es entender cómo funciona ese proceso. Porque la competencia no es como la perilla de un horno, donde uno va girando de derecha a izquierda y va obteniendo más calor, más competencia o menos calor. En realidad así no funciona. La competencia es un fenómeno multidimensional. Se compite por precio, pero también se compite por calidad, por inversión, por innovación, por nuevas ideas. Y si uno afecta un aspecto, puede pasar como lo que decía Dempsey ocurre, con la ventana. Si yo abro la ventana, porque hace calor, va a entrar aire, que es bueno. Si yo abro el mercado o elimino un monopolio, sí, posiblemente va a haber más competencia, van a bajar los precios. Pero cuando uno abre la ventana también entran mosquitos, ruido, molestia, malos olores, porque fomentar la competencia de un lado puede afectar la competencia de otro. ¿Qué día se levanta un empresario con esa cara? Soñó que tenía un monopolio. Y efectivamente, todos quieren tener un monopolio. La paradoja está en que es ese sueño del monopolio el que conduce a la competencia. Porque es el deseo de aumentar mi participación de mercado, mi deseo que me conduce a bajar los precios, a mejorar la calidad, el deseo de crecer y algún día ser un monopolio el que nos impulsa a competir. Si la regulación convierte el monopolio o la concentración o el aumento de participación en una pesadilla, los incentivos para competir caen. Y esa es la paradoja que uno tiene que entender existe. Cuarta regla. La regulación vela por el proceso, no por el resultado. Estamos acostumbrados a que el regulador diga, esto tiene que funcionar así, y este tiene que ser el precio, esta tiene que ser la calidad. Esa no es su función. Su función es fomentar un proceso, es como las elecciones. Ustedes en las elecciones, no es que el jurado nacional de elecciones le dice, mira, a mí este señor que ha salido elegido presidente me parece que no tiene las capacidades, vamos a cambiar el resultado. Lo que ve el jurado nacional de elecciones es que el proceso de elección sea transparente y que el que sea elegido sea el que los ciudadanos eligieron. El mercado es igual. Lo que hace el mercado no es decidir quién gana, o por bien dicho, lo que hace el Estado no es decir quién gana. Lo que hace el Estado es velar porque ese proceso sea transparente para que el resultado refleje lo que los individuos quieren. Y uno de los elementos que tiene que tomar el Estado es eliminar barreras. Eliminar o controlarse a sí mismo para permitir que el proceso fluya y que a través de que ese proceso fluya se consigan los resultados que los consumidores y los proveedores desean obtener en esta interacción coordinada al que llamamos mercado. Y esto quiere ver con eliminar barreras burocráticas. Y la quinta regla, que es una regla que ha estado muy presente y con esto termino.
Cuidado con el gen Marx. ¿Qué es el gen Marx? El gen Marx es algo que todos tenemos. Todos tenemos un gen marxista. Cuando nacemos, tenemos una tendencia igualitaria. Esto es un problema genético. Genéticamente, las personas, todos provenimos, nuestros antepasados vivieron en la prehistoria en grupos relativamente reducidos, con recursos muy limitados, gran escasez, bandos familiares de 25 o 40 miembros, sin capacidad de ahorrar recursos, no había posibilidad de acumular alimento, no habían depósitos, no había refrigeración, no había ninguno de estos elementos, básicamente cazadores y recolectores. Teníamos economías de retorno inmediato. En ese contexto, la comunidad era esencial. Y efectivamente, las personas que tenían genes comunitarios, que convivían en comunidad, en grupos pequeños, sobrevivieron más que los freelance, que salían y se los comía el tigre diente de sable, porque simplemente estaba desprovisto de la protección que le daba el grupo. Esto funciona muy bien en grupos pequeños, y esto generó una organización comunal donde la seguridad estaba generada de esa manera. Hoy día, todos somos herederos de esos genes. Pero no solamente ha habido evolución biológica, ha habido evolución económica, la sociedad ha evolucionado. Hoy día vivimos en sociedades de millones de personas. Y este gen comunitario todavía tiene alguna utilidad para algunas cosas. Bueno, es un gen que nos viene genéticamente. Para la familia este gen funciona muy bien. En sus relaciones familiares ustedes actúan en función al gen comunitario. Lo malo, lo que a veces ocurre, es que confundimos el gen igualitario y creemos que funciona en todos los contextos. Adam Smith lo decía muy claramente. Adam Smith decía, en la familia esto funciona muy bien, pero en los mercados no funciona. En los mercados funciona de otra manera. Usted alimenta a su hijo porque el gen comunitario lo hace alimentar a su hijo. Él no le tiene que dar nada a cambio. Pero usted va, el ejemplo que da Adam Smith, el carnicero me alimenta pensando en su propio interés. Y eso genera el beneficio de todos. Regreso a Einstein para terminar. Einstein tiene esta frase: todos somos ignorantes, solo que en distintos temas. Todos somos ignorantes. El mercado, más que una forma de lidiar con nuestro conocimiento, es una forma de lidiar con nuestra ignorancia. Creer en el mercado significa un acto de suprema humildad. Yo no puedo resolver solo mis problemas. Requiero que otros me ayuden a resolverlo. Creer a veces en la regulación puede ser un acto de suma arrogancia, porque hace pensar que yo puedo resolver los problemas de los demás. El mercado por eso es un acto de humildad, porque es un orden espontáneo, nace de la interacción, y la interacción es la que nos permite satisfacer nuestras necesidades. Si olvidamos eso, nos estaremos olvidando de lo básico y posiblemente estaremos yendo hacia atrás en la economía de mercado. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Buenas tardes. Continuando con el panel, tenemos la presentación de Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el rol de los gremios en promover mercados competitivos y también en promover mejores empresas. Había una versión más corta, en todo caso voy a pasar algunas para respetar el tiempo. Creo que debemos partir por situarnos en lo que es la democracia, lo que son las sociedades, los distintos actores que la componen. En ese sentido, los gremios son una asociación de empresas para abordar determinados problemas, determinados retos de manera conjunta. Es decir, los gremios no somos Estado, los gremios no vemos temas comerciales que ven las empresas, los gremios no tenemos vocación de gobierno que tienen los partidos políticos, y también los gremios, o tampoco, no representan necesariamente a todos los miembros de una industria. Entonces creo que es importante tener eso en cuenta a la hora de relacionarse, evaluar, tener expectativas sobre este tipo de organización. Yendo al tema de los mercados competitivos, si bien es importante que haya muchos compradores, muchos vendedores, para que realmente sea
esa competencia, esa fuerza que nos resaltaba Alfredo entre productores y que ello redunde en mejores productos para los consumidores, eso es lo más deseable, pero también es importante que no haya competencia desleal de productos importados o nacionales que no cumplen normas sanitarias de nuestros mercados, que de repente tienen subsidios que implican que no están cumpliendo con normas de libre comercio, o en general que incumplen normas laborales u otros, que hacen una competencia que puede afectar hasta la salud de los consumidores y que sin duda afecta a las empresas formales que cumplen las normas y que hacen todo lo posible por brindar mejores servicios, mejores productos a sus clientes, a sus consumidores. Hemos tenido en los últimos días justamente toda una discusión por el tema de las conservas con el famoso parásito del anisakis. Aquí se ve claramente que un problema de ciertos requisitos sanitarios muy exigentes para los productores nacionales formales que lamentablemente no se vigilaron de manera adecuada en el caso de estos productos que vinieron de un país extranjero. Pero creo que también tenemos que recordar y hacer memoria que esto no es exclusivo de productos extranjeros. Los invito a buscar en Google y encontrarán pues varios casos de conservas contaminadas. Acá, por ejemplo, les pongo el caso el año pasado de que se hacían conservas en un corralón. Entonces, lo que voy es que todo esto significa competencia desleal. Todo esto significa afectar la producción de calidad moderna de los productores peruanos que dan el tipo de empleo que queremos para los peruanos. Entonces nosotros como gremio obviamente nos toca combatir esas prácticas y hacemos incidencia directa, vamos a los medios, hacemos informes para combatir todo tipo de competencia desleal. Y obviamente esperamos pues que tanto las autoridades como los medios de comunicación colaboren con nosotros en estos esfuerzos. Yendo al segundo tema vinculado a promover buenas prácticas en las empresas. Ahí es importante, es interesante el concepto que nos trae el buen gobierno corporativo de pensar que las empresas y los gremios deben buscar ser buenos ciudadanos corporativos. Es decir, se trata de tener en cuenta a los distintos grupos de interés, escucharlos, saber cuáles son sus expectativas, sus propuestas y buscar dar respuesta a todo ello. Se trata, digamos, de ir más allá del código de ética. Creo que el tener que las entidades tengan su código de ética es algo bastante positivo, pero debemos ir más allá, insisto, buscando responder a los planteamientos de los distintos grupos de interés. Están desde grupos de interés internos, como los trabajadores, hasta también grupos de interés externos, como aquellos muy preocupados por el tema ambiental, aquellos muy preocupados por los recursos naturales, la autoridad tributaria, la autoridad laboral, entre otros. Y en este caso, los gremios es como si fuéramos una segunda instancia a nivel de las empresas, que podemos pues promover buenas prácticas para que toda la industria las adopte, todas las empresas las adopten y seamos en conjunto buenos ciudadanos corporativos. Y como ejemplo, quería comentarles justamente sobre esta segunda temporada de pesca que estamos viviendo. Nosotros sabíamos que iba a ser una temporada complicada, teníamos anomalías en el ambiente, un enfriamiento en los últimos días, y creo que todos lo han vivido el día de ayer, que estábamos un poco congelados ayer en la noche, con un frío atípico para Paracas en esta época del año, y eso significa que para la anchoveta se dispersa. Entonces salimos a pescar, primer día, el día jueves pasado, y ese mismo día vimos que efectivamente en las primeras millas había muchos juveniles.
Pues ese día vimos la conveniencia de salir a buscar a ver dónde estaban los cardúmenes de adultos por fuera de la milla 30. Fue así que desde el día viernes, el segundo día, ya empezamos a salir de la milla 30. El día 30 nos organizamos, hicimos un plan de prospección. Entonces la empresa 1 iba a buscar en tal paralelo, la empresa 2 en tal, para hacer un peinado del mar buscando los adultos. Es decir, respondiendo a esos grupos de interés muy interesados en cuidar los recursos, como por supuesto nosotros lo estamos, porque la sostenibilidad de nuestra industria pasa por la sostenibilidad de nuestra pesquería. Es así que el día sábado domingo continuamos la exploración, vimos que no estaban agrupadas las anchovetas y con dolor obviamente decidimos parquear los barcos. Los barcos están parqueados desde el día lunes, ¿no? Y esperando que mejoren las condiciones, que se reagrupe para salir a pescar, lo que sabemos probablemente será hacia la quincena de diciembre. Entonces, insisto, más allá de nuestro interés, es por esta especial sensibilidad a los intereses, a las preocupaciones de los grupos de interés, que los gremios buscamos ser mejores ciudadanos corporativos, no buenos ciudadanos corporativos, y creemos que eso debe ser parte fundamental del funcionamiento de nuestra sociedad. Y por cierto, y aprovechando que tenemos tantos medios de comunicación, apreciaríamos que los medios colaboren en difundir estas buenas prácticas. Es difícil, hemos sacado en este caso nota de prensa el día sábado, el día martes o miércoles, el día martes he estado en algunos medios de comunicación, ¿no? Pero apreciaríamos que esto, digamos, que a veces de repente no hace el tipo de noticia tradicional, pero que sea difundido para que nuestra industria, nuestras empresas responsables sean apreciadas por toda la ciudadanía. Hemos tenido también otros casos, por ejemplo, el caso de los jubilados pesqueros, que agradezco al diario Gestión, que el día de ayer justo me publicaron un artículo contándolo en cómo nosotros nos compramos el pleito de los jubilados y hoy día tienen una solución. Y finalmente, recapitulando, como se ha dicho, somos una asociación de empresas que buscamos enfrentar problemas y retos comunes. Nosotros como gremio tenemos que promover la competencia, que todos nuestros asociados pues actúen siguiendo las reglas de libre competencia. Tenemos que también combatir toda la competencia desleal nacional o extranjera y hacer incidencia para que eso se dé. Y a nivel de las mejores prácticas, insisto, buscar ser todos mejores ciudadanos corporativos, respondiendo a las inquietudes, preocupaciones de nuestros grupos de interés. Ayer veíamos, y el día de hoy también, la relevancia de la institucionalidad, en particular de la institucionalidad pública para distintos temas. En particular se resaltaba el tema de seguridad, el tema de educación, pero yo quisiera cerrar, decir que aquí también se requiere no más cuerdas separadas. Las empresas formales, modernas, tienen que tener a su lado a una institucionalidad pública fuerte, fiscalizadora, que combata la competencia desleal y ayude a que las buenas empresas realmente puedan pues, seguir brindando productos de calidad a todos los peruanos. Muchas gracias. Gracias, Elena. Damos paso a Ivo Aglufi, presidente de Indecopi. Buenas tardes. Muchas gracias a IPAE por la invitación a este CAE, en especial a Drago Kisic y a Julio Luque. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de exponer los avances que ha hecho el Indecopi en este primer año de gestión dentro de este panel. Señores, el equipo de trabajo de este panel me pidió que empezara la exposición explicando cuál era la importancia del Indecopi en la vida económica del país. Y lo que yo considero es un hecho que refleja la importancia de la institución dentro de la vida económica del Perú es que, por ejemplo, hace una semana fue el lanzamiento de la estampilla conmemorativa por los 25 años del Indecopi.
Y eso se debe al enorme peso que ha tenido la entidad dentro de la economía. El Indecopi, señores, es una agencia que se conoce internacionalmente como un modelo de agencia paraguas. ¿Qué significa eso? Que es una agencia que no tiene, como el común de las agencias del mundo, una o dos funciones a su cargo, competencia y consumidor, por lo general nuestros pares, sino que estamos a cargo de 7 diferentes funciones. El Indecopi está a cargo, por ejemplo, del sistema de eliminación de barreras burocráticas, en segundo lugar, de la defensa de la libre competencia, en tercer lugar, de la defensa o protección al consumidor, en cuarto lugar, de la represión de la competencia desleal y la publicidad comercial, en quinto lugar, de la fiscalización del dumping, los subsidios y las barreras comerciales no arancelarias, en sexto lugar, del sistema de propiedad intelectual en sus 3 vertientes, marcas, patentes y derecho de autor, y finalmente también estamos a cargo de la administración del sistema concursal. Muchos de ustedes se pueden estar preguntando cómo es posible que bajo un mismo techo se vean 7 funciones tan diferentes, pero lo cierto es que todas estas funciones tienen un mismo hilo conductor, y ese hilo conductor es que nos permiten la supervisión para la promoción del correcto funcionamiento del mercado en beneficio de los consumidores finales. El grupo de trabajo del panel me pedía también que explicara qué hace el Indecopi para promover la competencia. Y lo cierto es que utilizamos 3 herramientas para promoverla. Hay una que es evidente, promovemos la defensa de la competencia. Pero las otras 2 no lo son tanto. También promovemos la competencia a través de la eliminación de barreras burocráticas. Y también promovemos la competencia a través del programa que hemos denominado Indecopi Digital. En cuanto a la primera herramienta para promover la competencia a cargo del Indecopi, evidentemente esta se promueve a través de lo que se conoce como enforcement, es decir, el hecho que el Estado debe perseguir y también debe sancionar drásticamente las prácticas anticompetitivas, principalmente los carteles, sobre todo de precios, de reparto de mercado o licitaciones colusorias, que son los hechos más graves, pero también debemos nosotros partir de la premisa que el Estado en estos casos constantemente debe estar enseñando y educando a los agentes económicos. Señores, actualmente tenemos en curso 34 investigaciones preliminares por casos anticompetitivos y adicionalmente 13 procedimientos administrativos sancionadores, de los cuales 6 de ellos se han iniciado este año. ¿Cuál es el mensaje? El Estado va a seguir haciendo con mucha fuerza su trabajo de supervisión y sanción de prácticas anticompetitivas, porque es una de las formas como promovemos la competencia. Si mostramos músculo, si mostramos diente, nuestra visión es que se van a disuadir las prácticas anticompetitivas. No solamente hacemos enforcement, también hacemos prácticas de cumplimiento normativo, compliance, que están tan de moda. También promovemos los programas de clemencia, es decir, que quienes participan en un cartel se delaten entre ellos mismos para poder descubrirlo, práctica utilizada en Estados Unidos y en la Comunidad Europea en un rango del 85-90% para descubrir carteles. Y también el Indecopi promueve la competencia a través de abogacías de la competencia, informes que emitimos a las autoridades cuando identificamos que no hay competencia porque hay una ley o una estructura de mercado que le impide. Pero, ¿cuál es la segunda herramienta que utiliza el Indecopi para potenciar la competencia en el mercado? Bueno, el sistema de eliminación de barreras burocráticas. No es un tema novedoso. Como ustedes saben, el gobierno dictó una serie de decretos legislativos, entre ellos el 1256. Nosotros le llamamos ley antibarreras. Pero antes del 1256 habían 5 leyes que regulaban los temas de barreras burocráticas. 5 leyes que además todos los años prácticamente eran modificadas y modificadas. Eso generaba un Frankenstein, es decir, la suma de una serie de normas que no necesariamente eran congruentes entre sí y generaban dificultades a la autoridad para poder combatir los temas de barreras burocráticas. ¿Qué hemos hecho? Hemos dictado el 1256, una sola norma, muy potente, con los principios, las reglas, los tipos de barreras, el procedimiento totalmente claros, pero además con una visión a 3 tiempos. La primera parte es que en el sistema de barreras nosotros estamos enfocados ahora para empezar en prevenir. No tenemos que estar todo el tiempo persiguiendo, corriendo detrás de las barreras que crean los funcionarios. Esa no es la idea. La idea es prevenir, que no creen las barreras los funcionarios. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Nos hemos enfocado en capacitación. Solo entre enero y octubre de este año el Indecopi ha capacitado a 485 funcionarios públicos a nivel nacional para explicarles qué es una barrera,
¿Y por qué no la tienen que implementar? Los temas básicos. Sin embargo, siempre se pueden crear barreras finalmente. Y ahí viene la segunda parte o segundo tramo de esta ley. Es una ley que va a tratar de persuadir a los funcionarios públicos que implementaron la barrera para que la levanten voluntariamente. Solo entre enero y octubre de este año se han levantado 2.224 barreras burocráticas a nivel nacional. Pero si finalmente no levantan las barreras, la tercera parte es el garrote, es decir, la posibilidad que el INDECOPI denuncie de oficio o de parte los casos de barreras burocráticas. Solo en este año tenemos 455 casos entre enero y octubre en trámite. Pero quizás la principal novedad de la ley antibarreras ha sido lo que se llama inaplicación con efectos generales. ¿Qué significa en la práctica? Muy simple. Si alguien denuncia una barrera burocrática y el INDECOPI considera que es ilegal, está contra la ley por la forma o por el fondo, se le inaplica a quien denunció. Pero ya no solamente gana el que denunció, ganan todos los demás que estaban en la cola sufriendo la misma barrera. Es decir, se aplica con efectos generales para todos. Solo en este año con la ley ya se han dictado 106 resoluciones de inaplicación con efectos generales. Es decir, se está yendo con todo, con toda la fuerza que nos da la ley. Algunas cifras que queremos compartir con el público, porque ya hemos medido y ya podemos rendir cuentas. Primera cifra, en el año 2016 se levantaron 960 barreras de manera voluntaria, no hablo de los casos de oficio. El ahorro que se generó fueron 25 millones de soles medidos por nosotros. En lo que va del 2007, con el levantamiento de 2.224 barreras voluntariamente, el ahorro está calculado en más de 82 millones de soles, es decir, 220% más que el año anterior. Y esto debería escalar aritméticamente en el tiempo. Pero hemos aprovechado el CADE para presentar en sociedad el nuevo programa del INDECOPI, que se ha implementado desde octubre y se llama Comando Antibarrera. Eso es un tema muy simple. Nos hemos dado cuenta que evidentemente la ley puede estar muy bien escrita, puede considerarse muy potente, muy técnica, pero si el Estado no sale a buscar la barrera, el tema no funciona. Y la idea que tenemos es ser proactivos. El comando antibarrera es un ataque en 3 tiempos. La primera parte del ataque consiste en contactar a los gremios para hacer el levantamiento de las barreras a criterio del gremio. Y hemos empezado en octubre, vamos 60 gremios contactados, muchos de ustedes seguramente presentes en esta sala. La segunda parte del ataque es que con la lista de barreras burocráticas vamos a buscar a las entidades sectoriales que las habrían impuesto y les vamos a pedir que las eliminen voluntariamente. Pero si no las eliminan, viene el tercer tramo de ataque, que es el hecho de denunciarlas y tratar de levantarlas por acción del Estado. Pero ya no podemos estar esperando pasivamente que lleguen los casos. Tenemos que salir a buscarlos y se han priorizado en base al impacto de cada sector económico en el PBI. Por último, señores, tercera herramienta para promover la competencia a cargo del INDECOPI. Claro, el INDECOPI fiscaliza que las demás entidades simplifiquen. El INDECOPI sanciona a las demás entidades porque han impuesto barreras. ¿Y nosotros cómo nos autofiscalizamos? ¿Cómo nos autorregulamos? Siguiendo un poco el principio de los gremios que ha expuesto Elena. Bueno, el INDECOPI lo que ha considerado en la nueva gestión es que debemos aportar a las políticas de simplificación del gobierno y hemos creado un programa que está vigente desde enero de este año y se llama INDECOPI Digital. ¿Qué consiste el INDECOPI Digital? Hemos identificado a través de una hoja de ruta que tenemos que hacer 2 cambios de digitalización en la institución. El primer cambio, un cambio hacia adentro, que ojo, no es solo transformación digital, es cambio de cultura digital en el funcionario público. Hemos arrojado un rango de 68% de posibilidad de cambio según la encuesta que hemos hecho. Así que estamos en término intermedio para poder implementarlo. El segundo frente es el frente hacia afuera, de cara a los ciudadanos, digitalización para la gente. Y hemos traído solamente 2 ejemplos por frente. En el frente hacia adentro, el INDECOPI se está comprometiendo públicamente a generar un sistema de trámite documentario interno virtual. Es decir, todos los papeles que se manejen dentro de la institución tienen que desaparecer. La idea es que todo se maneje de manera digital y para eso a la fecha, más de la mitad de los funcionarios del INDECOPI ya cuentan con firma digital registrada en RENIEC para comenzar a implementarlo. Queremos ser la primera entidad pública al 100% paperless y ser la primera entidad pública que haga una medición de huella de carbono una vez implementado el sistema.
Pero algo que ya es concreto, y esto es algo que hay que resaltar también, y es un tema de la PCM, y lo ha sacado Lieneke Scholl, no sé si está presente Lieneke, pero le agradezco muchísimo por el apoyo de la Secretaría de Gobierno Electrónico, nos dio todas las herramientas para aprovechar lo que se llama el PIDE. El PIDE es la plataforma de interoperabilidad del Estado. ¿Y qué significa? Algo muy sencillo. Señores, las entidades, siempre se dijo, pero nunca se hizo, no le pueden pedir a los ciudadanos ningún documento ni ninguna información que tenemos nosotros mismos en otra entidad. ¿Y qué ha hecho el PIDE? El PIDE me ha permitido a mí enchufarme a la plataforma y ahora yo extraigo información de varias entidades. DNI, se lo pido a RENIEC. Usted dice que es representante de tal empresa, los poderes se los pido a registros públicos. Usted dice que es extranjero, se lo pido a migraciones. Antecedentes policiales, a la PNP. Su título, a la SUNEDU. Ya no se lo pide usted, porque el Estado lo tiene. Un tema interesante. Solamente por no pedir 2 papeles en el Indecopi entre enero y septiembre, hemos hecho una medición. Por no pedir el DNI, o sea, la copia del DNI, y por no pedir las famosas vigencias de poder, hemos llegado a un impacto de ahorro superior a 2.2 millones. Señores, en 2 papeles. ¿Se imaginan si eso le escalan a todos los papeles de todas las entidades del Estado, el ahorro, lo que regresa al bolsillo de la gente? Y el Indecopi es afuera. 3 acciones. La primera, si es que no lo sabían, les transmito la noticia, desde julio de este año, el Indecopi ha implementado lo que se llama la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial. Ustedes que han registrado su marca, le pagan la tasa al Indecopi y después se iban al peruano y el peruano les hacía una cotización para publicarle la marca o patente. Eso se acabó. ¿Qué ha hecho el Indecopi? Proactivamente hemos creado una plataforma electrónica. La llamamos Gaceta de Propiedad Industrial. ¿Qué significa eso? Que ya nadie paga por publicar la solicitud de registro de marca y patente. ¿Cuál era el costo? Entre 350 promedio las marcas y 550 promedio las patentes. Señores, solo en 3 meses, miren el impacto, entre julio a septiembre, se ha generado un ahorro superior a 2.6 millones de soles a los usuarios. Es decir, dinero que regresa al mercado para seguir generando inversión. Gracias. Para finalizar, el Indecopi tiene un sistema de atención al ciudadano que le llamamos SAC. Funciona hace mucho tiempo y recibimos un promedio de 50.000 reclamos al año. 50.000 reclamos de consumo, donde las personas esperan que las pongamos en contacto con el proveedor. Y siempre se hace físicamente. Casi el 40% de las conciliaciones se caen porque las partes no pueden ir al local del Indecopi. ¿Qué estamos haciendo? Estamos implementando una tecnología antes de fin de año para que las conciliaciones sean virtuales, ya no presenciales. Es decir, vamos a dar una plataforma a través de Webex o a través de Skype para que las partes concilien. Y vamos a dejar constancia de la conciliación con firma digital para que tenga valor oficial y archivar las contingencias. Por último, el gran reto del Indecopi, la digitalización de todos los servicios y procedimientos de la institución, que son aproximadamente 100 en el TUPA. Queremos convertirnos prácticamente en el Amazon del Estado. Usted quiere interactuar con el Indecopi, lo hace desde su computadora, desde su casa. No venga, utilice el Págalo.p para pagar la tasa y siga todo su procedimiento a través de una casilla electrónica que nosotros le vamos a entregar para que se le notifique todo virtualmente. Ese es el sueño que tenemos para poder mejorar la atención a los ciudadanos. Y ojo, esto viene con un tema adicional. Somos completamente conscientes que el nivel de penetración es de 30% a nivel digital en el Perú todavía. Es muy bajo. Así que vamos a crear un doble canal, un canal físico de presentación y un canal virtual, pero con un detalle. Nuestra premisa es crear en el TUPA una tasa diferenciada. Le voy a cobrar menos al que me presente en digital, porque a mí me cuesta menos tramitarlo digital y de esa manera incentivar esa interacción con los ciudadanos. Señores, en resumen, en el Indecopi venimos trabajando con mucha fuerza, con mucho entusiasmo y siempre enfocados en promover el correcto funcionamiento del mercado, pero sobre todo, en simplificarle la vida a la gente y a los inversionistas. Gracias. Gracias, Ivo, y gracias a los panelistas por sus intervenciones iniciales. Yo quisiera continuar yo
Quisiera continuar el panel haciendo un par de preguntas generales, un poco tomando en cuenta los sectores que cada uno de ustedes representa, privado, público, privado también, pero privado gremial, y un poco también tratando de tocar algunos de los casos de coyuntura que algunos de ustedes también han mencionado, ¿no? ¿Qué tan en línea van con este panel de economía de mercado y competencia? En esa línea, primero, Alfredo, me gustaría, principalmente esta pregunta está dirigida a ti, me gustaría preguntarte qué crees, si es que crees que desde el Ejecutivo, desde los gremios empresariales, Ejecutivo, OPDs, reguladores en general, los principios a los que has hecho mención en tu presentación están interiorizados, o sea, son entidades que los están siguiendo. Traigo a colación nuevamente, por ejemplo, el caso de los productos, de la leche, que no es leche, pero sí es producto lácteo, y la consecuencia drástica que se tomó en ese aspecto en el Congreso, o el de la prohibición de la importación de las conservas. O sea, ¿qué tan presente está el gen Marx al que has hecho referencia en estos ámbitos? Bueno, está muy presente. Yo creo que hay, y especialmente en los últimos años, estamos asistiendo a un proceso en el cual los principios básicos están cada vez siendo dejados más de lado, en un proceso paulatino. Yo siempre uso la figura del árbol de Navidad, ¿no? Como la economía está bien, le puedes colgar bolitas regulatorias por todos lados, pensando que el árbol va a seguir aguantando, y lo sigues cargando, y lo sigues cargando, y lo sigues cargando, hasta que llega un punto que el árbol ya no soporta más. Uno de los problemas principales que uno ve en los ejemplos que ha citado y en muchos otros ejemplos es lo que Sunstein llamaba la regulación anecdótica. ¿Qué es la regulación anecdótica? Ocurre una anécdota y creas una regulación. Estamos llenos de esos casos. Una señora se cae en una escalera de un avión bajando y automáticamente un congresista propone una ley para cambiar las escaleras y para regular cómo son las escaleras. Una vaquita se coloca en una caja y automáticamente se genera todo un problema regulatorio que, la verdad, consume una gran cantidad de energía para no resolver ningún problema real. Yo creo que ese es uno de los problemas principales que estamos enfrentando. Cada vez que hay una anécdota, nosotros reaccionamos de una manera muy distinta a lo que la racionalidad significaría reaccionar, que es evaluar el problema, ver si es realmente un problema, ver si hay una solución distinta al problema y evitar que eso ocurra, ¿no? La industria aeronáutica está mucho más regulada que la industria automotriz. Principalmente porque cuando se cae un avión salen las primeras planas y cuando hay un accidente sale en la página dentro del periódico. Entonces la gente reacciona y aumenta las regulaciones pensando en ese supuesto, a pesar que la posibilidad de que se caiga un avión es 1 en 1.000.000 y que uno tenga un accidente serio en un automóvil es 1 en 30.000. Sin embargo, no hay ninguna lógica consistente. Y lo segundo, creo que es importante, es regresar a otro principio básico, que es la regulación debe concentrarse en las soluciones ex post al problema, no en las regulaciones ex ante. Es decir, cuando ocurre un problema, por ejemplo, hay un problema con conservas de pescado, pues hay que reaccionar para sancionar a quienes cometieron el error. Pero de ahí no se deriva que voy a crear todo un aparato de requisitos previos, nuevamente, para tratar de evitar que ese error se cometa. Somos imperfectos, van a haber errores, pero la mejor solución, la menos costosa, suele ser la solución ex post, actuar posteriormente a que ocurre el evento, atribuir las responsabilidades a las personas que causaron el evento y no crear una serie de regulaciones que se vuelven en barreras que después terminan en manos de Ivo, teniendo que resolverlas para que el mercado pueda funcionar. Gracias. Elena, Ivo, más o menos dándole vuelta a la misma pregunta desde sus ámbitos. ¿Ustedes qué tan sólidos vienen a los principios básicos? O sea, ¿qué tan básicos en realidad son? Y desde sus posiciones, o sea, ¿en qué momento sienten que los principios están en riesgo, que es más difícil mantenerlos? Nuevamente tomo como algunos ejemplos: Congreso de la República, proyectos de ley para retornar a la actividad empresarial del Estado no subsidiaria, se aprobó la ley de acaparamiento, bueno, ya mencionó la prohibición de la leche en polvo, propuestas para fijar topes a las tasas de interés de las entidades financieras. ¿Qué tanto hemos retrocedido? Bueno, línea con lo que ha dicho Alfredo, sin duda, pues, lamentablemente, el conocimiento de la economía no es el más popular, digamos, de los conocimientos, ¿no? Creemos que es básico, digamos, entender el funcionamiento de los mercados, en especial, habida cuenta que ya los esquemas centralizados, que como resaltaba Alfredo,
tienen la soberbia de decir que pueden solucionarlo todo, han fracasado a nivel mundial. Entonces necesitamos el funcionamiento de los mercados, pero unos mercados ágiles. En lo que a nosotros respecta, lo que más nos preocupa es, digamos, este doble estándar, ¿no? Este doble estándar en que al sector moderno, al sector formal, le exijo, digamos, múltiples regulaciones, que hagan múltiples inversiones de todo tipo, pero lamentablemente a veces algunas autoridades se hacen de la vista gorda frente a producción que no cumple ningún estándar, ni laboral, ni sanitario, menos pues el tema tributario, y eso representa una competencia desleal, ¿no? Yo, a la luz, digamos, de este problema de las conservas, he visto cómo muchos se han sentido desilusionados, que las conservas de atún, muchas de ellas no eran de fabricación nacional. Y sí, hay un problema porque si bien el Perú tiene atún en el mar y ese está, digamos, justo en esta época, hasta el mes de abril, los otros países con los que competimos lo persiguen desde el sur hasta, y lo van siguiendo por las costas de Perú, Ecuador, Panamá, en fin, pero tienen un costo que es de petróleo, que es la tercera parte que el nuestro. Entonces, claro, es imposible competir con ellos, por lo tanto, digamos, si bien hay producción en determinados meses del año, en el resto, digamos, para atender toda la demanda, viene pues atún importado, con el cual se hacen muchas de las conservas. Nosotros queremos que este debe ser un tema a abordar, porque significa una distorsión de la competitividad de la industria peruana. Entonces, si bien es importante la libertad y los actores, también es importante el Estado analizando la competencia en los mercados, que no haya competencia desleal, que no haya distorsiones que afecten a los buenos productores nacionales. Gracias. Dos temas respecto a lo que has comentado, ¿no? El primero, Alfredo y tú comentan el tema del gen de Marx, el regreso a los principios básicos. Alfredo lo que ha hecho es un ejercicio bien interesante de la revisión de cuáles son los principios básicos asociados con el régimen económico que de una u otra manera generan competencia en el Perú. Pero ahora que me ha tocado estar en el sector público y tengo un año y un poco más de un año en la función, lo que uno puede identificar es que una cosa es el mundo quizás de los abogados especializados en la materia, donde hemos compartido muchos casos, Alfredo, en su oportunidad, y otra cosa es el mundo real de los stakeholders que están alrededor de estos casos. Les doy un ejemplo concreto, fenómeno del niño costero a principios de este año. Cuando se genera el problema del niño costero, se generaron dos disrupciones respecto a esos principios básicos que todos queremos manejar. El primero es que se alzaron voces para el control de precios. Y muchos de los ciudadanos, algunos medios de comunicación, algunos políticos y congresistas, levantaron la voz fuertemente exigiendo que el Estado, en especial nuestra institución, controlara inmediatamente los precios de los productos, sobre todo en las zonas de emergencia. Yo pensé que era un principio básico el hecho de que el Estado no controla los precios, porque ya está demostrado además académicamente, prácticamente, que eso tiene muchos más perjuicios que beneficios. Pero lo cierto es que tuvimos que regresar a los principios básicos y salir a defender a muerte el principio. Sin embargo, prosperó un proyecto de ley que ha planteado, por ejemplo, el control de precios en circunstancias de emergencia. Así que hay que tener en cuenta que no todo está tan claro para todos los stakeholders vinculados con los casos. Un segundo ejemplo, también, fenómeno del niño. Todos partimos de la premisa que el Estado debe desarrollar actividad económica solo de manera subsidiaria. Es decir, por una ley que lo autorice de manera expresa y cuando hay un alto interés nacional. Subieron los precios de los pasajes aéreos por una coyuntura de escasez, de oferta y demanda, y lo que se exigió fue la creación de una aerolínea de bandera. Se discutió el regreso de la aerolínea de bandera y, nuevamente, los principios básicos que todos nosotros queremos manejar o compartir no son tan básicos para todos los ciudadanos. ¿Y cuál es la autocrítica como Estado? Ojo, acá hay una responsabilidad mía y de la institución y del Estado. Tenemos que salir a explicar y a educar nuevamente cuáles son los principios y, en segundo lugar, no solo cuáles son, sino por qué son positivos. Así que estamos trabajando en Indecopi, esperamos entre enero y febrero, a través de un programa
en señal abierta, queremos comenzar a explicar temas básicos de consumidor y también de competencia, para que los ciudadanos tengan mucho más elementos y no sean sorprendidos en algunas discusiones públicas. Por otro lado, solamente una nota al pie, porque el tema de las conservas siento que ya me comienza a acorralar en el panel, así que es bueno algunas precisiones. La primera, ¿no? El Estado es un equipo. El Estado debe aprender a trabajar en equipo. Yo me veo así en el Estado, trabajando de la mano con todos mis pares. Coordinamos, nos llamamos, vemos cómo solucionamos los temas. No me veo aislado viendo cómo salgo de la discusión. Pero lo cierto es que hay que reconocer que el Estado es un equipo y un rompecabezas de poderes y de responsabilidades. Y dentro de ese rompecabezas hay autoridades que ven todos los temas de manera ex ante, lo que explicaba Alfredo con Elena, y también de manera ex post. Las autoridades, en este caso, en el caso de las conservas, en el caso del Indecopi, tienen una función ex post. ¿Por qué? Porque parte de la premisa que debe haber una alerta sanitaria ex ante. Pero apenas activó la alerta, lo que hizo la institución fue, de inmediato, todos los casos o todas las acciones de supervisión y fiscalización a nivel nacional, más los inicios de los procedimientos sancionadores que tuviesen lugar. Pero sí ha habido una acción en conjunto. Siempre hay espacio para mejorar. Quizás la mejora no es más regulación, sino más coordinación. Pero también está el otro tema, y es que todos los ciudadanos, los medios de comunicación y los políticos deben tener en consideración que si existimos instituciones, es porque cada una de nosotras nos debemos responsabilizar de lo que está a nuestro cargo. Yo no me puedo superponer la función de otras entidades, pero sí puedo entrar a apoyarlas, porque tampoco se trata de salir del problema y aislarlas. Hay que entrar a apoyar, y eso es lo que hemos querido hacer en este caso. Sí. Bueno, yo aprovecharle el comentario de Ivo, porque creo que es un muy buen ejemplo para ayudar a entender los principios básicos, ¿no? Este asunto del fenómeno del niño ocurrió también cuando yo estaba en Indecopi en los años 90, y efectivamente nosotros recibimos una solicitud del Poder Ejecutivo en ese momento, planteando un proyecto de ley justamente para controlar los precios en la zona de... Y hubo una discusión interna, ¿no? En que incluso gente que estaba dentro de Indecopi, con principios bastante pro mercado y economistas muy capaces, sostenían que sí, que debía hacerse. Y en esa discusión regresamos a los principios básicos. ¿Por qué suben los precios cuando hay un desastre? Porque hay escasez. Por eso suben. Es decir, el semáforo está funcionando, nos está indicando, hay que traer productos, hay que innovar formas de resolver demanda en este momento, y una forma de hacerlo es usar el gen Marx. Todos solidariamente asistimos, todos nos metemos la mano al bolsillo, las empresas accionaron, y realmente hemos tenido ejemplos de solidaridad impresionantes. Pero eso no resuelve todo el problema. El problema es que tenemos que motivar a que se resuelva ese problema. La elevación de precios es la que motiva a que a la gente se le ocurra llevar las cosas por barco, encontrar sustitutos a los productos que faltan, encontrar formas de mejorar, porque se crean los incentivos para que eso funcione. Si uno ataca el incentivo, comienza a matar la solución. El problema se va a solucionar más lento si controlamos el precio. Entonces, claro, cuesta tomar esa decisión, pero hay que regresar a las bases, ver cómo la base nos ayuda a entender el problema y ver cómo intervenir para resolver ese problema. Dos preguntas adicionales. Ivo, varios de los temas que hemos tocado atañen a consumidor, ¿no? A defensa del consumidor, que son temas muy efectistas. Además, ¿no sientes que se llegan a distraer recursos limitados de instituciones como la tuya, como la que tú presides en Indecopi, justamente para perseguir temas de defensa del consumidor, y que ese músculo al que hacías referencia cuando hablabas de libre competencia termina justamente generando, en defensa del consumidor, y yo sé que tú no resuelves esto, pero que termina generando justamente situaciones en contra de principios de competencia? Yo no asocio el tema presupuestario a la inacción respecto a las funciones a nuestro cargo. O sea, la premisa que tenemos, o al menos en el Indecopi, es que con el presupuesto escaso que manejamos, lo tenemos que distribuir de manera no a prorrata o equitativa entre las 7 funciones, sino dependiendo de la cantidad de peso que tiene o carga que tiene cada una de esas áreas. Primera premisa. Segunda premisa, sin perjuicio de ello, la visión que tiene el nuevo Consejo Directivo es utilizar de la manera más eficiente los recursos que son súper escasos del Estado. Te doy un ejemplo de consumidor nuevamente. ¿A qué estamos apuntando? A que, para empezar, se promueva la autocomposición en materia de conflictos de consumo. Estamos impulsando la creación de defensorías gremiales, de productos de autorregulación, de un libro de reclamaciones que permita conciliar, un decreto legislativo 1308 que ahora permite que si concilias yo archivo el caso, etcétera. ¿Para qué? Para que las empresas, los gremios, los proveedores tengan la posibilidad ahora sí de solucionar directamente el caso con su cliente
y que no termine siendo su cliente mi cliente en el Indecopi. O sea, la idea es que la autocomposición implica que esa persona que tiene un problema con el proveedor tenga la primera posibilidad de solucionarlo con él directamente y seguir siendo su cliente. Porque el día que un consumidor viene al Indecopi, ya dejó de ser cliente tuyo, sino que es una contraparte tuya. Entonces, queremos autocomponer, dar herramientas, porque además lo dice el Código de Consumo. Pero por otro lado, esos recursos que tienen que salir, los queremos utilizar para grandes casos de gran impacto social. Es decir, las instituciones debemos pensar, creo yo, en que más que solucionar los conflictos individuales que tienen un impacto mínimo, que son importantes para los ciudadanos, pero no para la colectividad, tenemos que utilizar los recursos para identificar de manera quizás preventiva o reactiva los grandes casos que agobian a la gente, es decir, denuncias colectivas o difusas. Ahí queremos apuntar los recursos de la institución, pero de ninguna manera vamos a taparnos la cabeza para taparnos los pies. Siempre lo tenemos que utilizar de manera adecuada para que todas las áreas del Indecopi puedan realizar su trabajo de manera profesional. Okay. Elena, tú mencionaste una frase, no somos Estado, los gremios no somos Estado, y eso es absolutamente cierto. Pero también es cierto que el Estado es claramente precario en algunas instancias más que otras, dependiendo del nivel de gobierno. ¿No crees que debería haber un rol solamente para crear institucionalidades desde el lado del empresario? No, creo que sin duda nosotros hacemos gran parte, digamos, de la tarea cuando se puede, ¿no? Porque también, digamos, hay roles definidos, ¿no? También tenemos prudencia porque queremos evitar que se sienta que estamos tomando decisiones que no nos corresponden. Pero en muchos casos, digamos, entramos más allá que lo que podría ser simplemente pues, un rol de gremio, de promover, digamos, de hacer incidencia. Por ejemplo, un caso que no amplié, pero es el combate a los permisos judiciales de pesca. Que claro, quien hace la defensa, digamos, de que no se den permisos de manera ilegal vía judicial, es el Estado, son los procuradores públicos. Pero nosotros, pues, estamos atentos, quejamos a todos los jueces, digamos, que dan permisos de manera irregular, salimos a los medios, hacemos público hasta los nombres de los jueces, le mandamos cartas, digamos, buscando que respeten determinados principios. De hecho, el Consejo Nacional de Magistratura sacó un precedente, lo hemos difundido a todas las cortes y a todos los jueces que tienen casos en el tema. Entonces, en la medida, digamos, de que nuestro rol nos lo permite, sin que, digamos, vaya a colisionar, pues vamos más allá justamente buscando suplir, digamos, o complementar la actuación del Estado. También en temas de investigación. Hoy en día todas las empresas pesqueras tienen a investigadores, tenemos un comité de investigación científica. Los barcos tienen equipamiento casi científicos, toda esa información se sistematiza y se pone a disposición de las autoridades, también buscando complementar, digamos, la actuación pública. Entonces, es en nuestro mejor interés y lo hacemos, buscar complementarlos, pero sin duda hay veces pues, que corresponde que el Estado pues, tome la decisión, porque finalmente es en el jus imperium, en esa decisión regulatoria que corresponde al Estado y que esperamos que las decisiones para mercados competitivos realmente se den. Sí, siguiendo lo que dice Elena, ¿no? Hay un tema importante, lo que uno aprende finalmente en el sector público, y bueno, ustedes me han antecedido en la función pública también, es que es importante generar políticas o promover la autorregulación en los gremios. Esa es una premisa básica que además es una tendencia mundial. Los gremios deben comenzar a autorregularse y generar buenas prácticas corporativas como las que ustedes constantemente difunden y defienden. Porque hay un tema importante, cuando los gremios no se autorregulan, lo que está dejando la práctica, al menos en el Perú, es que te terminan regulando o te terminan incluso sobreregulando. Por eso uno de los temas que estamos impulsando en el Indecopi, por ejemplo, estamos por prepublicar en las próximas semanas un reglamento de autorregulación publicitaria y de protección al consumidor. ¿Para qué? Para que los propios gremios tengan la posibilidad de tener reglas muy claras, emitir normas de conductas, manuales de buenas prácticas y otros productos que les permitan evitar que el Estado finalmente se preocupe en ver qué está pasando ahí y los termine imponiendo leyes o normas que no ayudan a las actividades económicas que desarrollan, ¿no? Así que una lección es mejor autorregularse para que no te terminen regulando, ¿no? O sobreregulando.
Sin duda, nomás complementar que ello está en línea con lo que comentaba de responder a las preocupaciones de los grupos de interés, ¿no? De ir más allá del código de ética, que finalmente es promover una buena práctica o una autorregulación, ¿no? Para responder, digamos, de manera directa, digamos, a esas inquietudes, esas preocupaciones, ¿no? De acuerdo. Les pediría que hagan el cierre de sus intervenciones, brevemente, el llamado a la acción. A ver. Danke, bin atento, cade. Por supuesto, nadie ha entendido lo que he dicho. No lo han entendido porque lo he dicho en esperanto. Esperanto es una lengua inventada. No nació de la interacción entre las personas, como el español, o el inglés, o el francés. Fue inventado por un señor llamado Zamenhof, creyendo, es una lengua muy práctica, muy fácil de aprender, nadie la usa. La razón es que uno no puede caer en la arrogancia de pensar que puede sustituir la interacción humana masiva para encontrar soluciones a nuestros problemas. El mercado es otro caso similar al lenguaje. El mercado en el fondo es un lenguaje. Es un lenguaje en el cual nosotros interactuamos, tenemos que entender las señales. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que ser humildes frente al mercado. El mercado es la inteligencia colectiva interactuando a través de un sistema de señales. Y si nosotros interferimos, y soy congresista, soy regulador, soy empresario, y no entiendo humildemente eso, voy a caer en la arrogancia que va a destruir un sistema que genera bienestar para todos. Resaltar, digamos que como peruanos queremos empresas formales que cumplan las distintas normas laborales, medioambientales y de todo tipo, sanitarias, para brindar mejores productos al Perú y al mundo. A veces, cuando la autoridad se hace de la vista gorda, cuando deja, digamos, productos que compiten de manera desleal, ya sea producidos local o a nivel internacional, se afecta esta competencia, se afecta a estas empresas, ello afecta a los consumidores y también pues a los trabajos peruanos. Tenemos que tener una mirada que combata esas malas prácticas si queremos realmente tener un impacto, un bienestar, como dice el título de esta sesión, en los ciudadanos y también a nivel de las empresas que dan empleo a los trabajadores del país. El resumen del hilo conductor de la exposición es que el Indecopi en realidad promueve la competencia o tiene herramientas para potenciar la competencia, no solamente a través de la defensa de la libre competencia, sino que lo hacemos a través de esas 7 funciones que se hagan a nuestro cargo. Además, no solo nos tenemos que dedicar a supervisar y sancionar, es una función importante, pero no es la única, sino que además lo que hemos aprendido es que tenemos que ser muy proactivos en la reducción o eliminación de las barreras de entrada para que de esa manera se potencie mucho más competencia, haya muchos más inversionistas y establezcamos una política de cancha aplanada, porque eso genera más competidores y por lo tanto el que más se beneficia es el consumidor final, que es nuestro objetivo en el fondo. Gracias, Ivo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias a Alfredo Bular, Ivo Gagliuffi, Elena Conterno y a Eric Saglis por su conducción.